Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto verlos otra vez. Hoy nos encontramos en la lección 7 y les invito a acompañarnos a la ciudad de Filipos. Unos 300 años antes de Cristo, Filipos era una ciudad importante en los días de Alejandro Magno, puesto que en sus minas extraían oro para sostener su imperio y extender su reino. Luego, en los días de Jesús, bajo el imperio romano, Filipos era un cruce de caminos. Si uno viajaba de Roma a Asia, pasaría por Filipos. Filipos era una Roma en miniatura, un pedazo de Italia en tierra extranjera. Sus habitantes eran primordialmente romanos. Se vestían como los romanos, usaban monedas romanas y conversaban en latín como el idioma oficial de sus ciudades. Además, era una ciudad llena de soldados romanos. Pablo visitó la ciudad de Filipos, pero a diferencia de las ciudades donde había ido Pablo, en Filipos no había una sinagoga. La gente se reunía en otros lugares para orar. Una mujer llamada Lidia, quien era una comerciante de púrpura, se había convertido a la fe judía y se reunía con otras para orar juntas a Dios. Pareciera que esta es una ciudad donde sería difícil anunciar el Evangelio. La obra del diablo estaba activa en este lugar, siendo un obstáculo grande, pero no imposible de vencer. El diablo quiso ser piedra de tropiezo para los misioneros cristianos, usando a una joven con don de adivinación, la cual se burlaba de ellos. Pablo, al ver esto, lo enfrentó, y por el poder de Dios el demonio dejó a la joven. Se pensaría que habría alegría, porque la joven era libre de quien la controlaba, pero no fue así. Los amos de ella acusaron a Pablo de quitarle su dinero, y los gobernantes arrestaron a Pablo y a Silas. Pareciera que este no es el mejor lugar para anunciar el Evangelio, pero veremos cómo Dios usó estos eventos para que gente como Lidia y como un carcelero conocieron y aprendieron sobre el Salvador. Veamos cómo Dios bendijo la predicación del Evangelio, rompiendo las barreras que parecían imposibles. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Y les dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. La multitud se amotinó contra Pablo y contra Silas. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí.
El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero y les dijeron: Suelta a esos hombres. Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel. ¿Ahora quieren expulsarlos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Son ciudadanos romanos. Ellos se asustaron. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. A pesar de que Pablo y los misioneros estaban en una ciudad con trabas, persecución y retos, esto no impidió que el Evangelio fuera predicado y más personas llegaran a la fe. Pablo y Silas mostraron su fe y valor cuando confrontaron a Satanás. Aun cuando fueron azotados y encarcelados, ellos siguieron firmes en su fe, cantando himnos y orando a Dios. Nosotros no siempre tenemos el mismo valor y confianza en nuestro Dios cuando viene la adversidad y persecución por causa del Evangelio. Aun con la adversidad, Dios usó todo para el bien del Evangelio. Las personas como Lidia y el carcelero oyeron las buenas nuevas y llegaron a la fe, preservando y bendiciendo a sus siervos aun en la tribulación. Que Dios nos dé la confianza en sus promesas cuando sufrimos tribulación a causa del Evangelio. Muy bien, amigos. Su profesor los espera en la clase en vivo. No faltan. Es nuestro deseo que usted concluya satisfactoriamente con cada lección de los cursos que ofrecemos, para así llevar a cabo su proyecto final. Es todo por hoy. Que el Señor Todopoderoso los guarde. Nos vemos pronto. Academia Cristo, aquí tu paz.